queridos hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra clase número 7 del curso Los Hechos de los Apóstoles. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les recuerdo nada más que tenemos nuestro correo electrónico para cualquier duda, pregunta, comentario que nos quieran hacer sobre los cursos. La verdad es que ustedes son nuestro termómetro y nos ayuda mucho conocer sus opiniones para ver en qué podemos mejorar, qué podemos omitir y de qué manera podemos transmitirles mejor el mensaje que queremos entregarles de parte de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Pues hermanos, seguimos en nuestro apartado que se llama La Iglesia Naciente, esta primera gran parte del curso. Y veamos los elementos que hemos contemplado en el plan de Dios para que naciera nuestra Santa Madre, la Iglesia. A veces tenemos una idea equivocada de que la iglesia la forman el sacerdote, el Santo Padre con los cardenales y no tenemos como una idea muy clara de lo que es la iglesia. Entonces quiero retomar la clase anterior y había un capítulo 2, versículo 1 que decía que estaban todos reunidos con un mismo objetivo. Eso es la iglesia. Eso es lo que hace iglesia. Estar todos reunidos y el Señor en medio de ella. Porque el que hizo nacer al pueblo de Israel fue Dios. El que va a hacer nacer la iglesia es Dios en medio de su pueblo. Nada más para que podamos contemplar la importancia que tiene este término iglesia o lo que acabamos de leer, que estaban todos reunidos en torno al Señor. Vamos a abrir nuestro libro del Deuteronomio, en el capítulo 5, en el versículo 22. Está el pueblo con Moisés por entrar en la tierra prometida. En el capítulo 5, Moisés les recuerda cuál es el decálogo, las 10 palabras que Dios les dio para permanecer en el camino de la libertad que les ha conquistado. Y una vez que termina, en el versículo 22 dice: estas palabras dijo Yahvé a toda vuestra asamblea. Y esa es la palabra que nos interesa. Está todo el pueblo reunido en torno al Sinaí. Es la asamblea reunida en torno al Señor. Y esa palabra en hebreo, porque el Deuteronomio está escrito en hebreo, se dice cajal. Pero cajal, quiero que vean el significado. En la nota de la Biblia de Jerusalén, del capítulo 5, versículo 22a, nos explica: con este término cajal, el Deuteronomio designa al pueblo congregado al pie del Horeb para pactar la alianza y recibir la ley. Así como el pueblo estaba reunido en el Sinaí para pactar la alianza y para recibir la ley, ahora San Lucas nos presenta al pequeño nuevo pueblo de Dios, ya son 12, que están reunidos para que nazca el nuevo pueblo de Dios, se renueve la alianza, se realice esa alianza nueva que Jesús prometió en la última cena y Él nos entregue una nueva ley que San Pablo va a llamar
la ley nueva del Espíritu, la ley del amor. Esa es la ley nueva. Y voy a continuar leyendo la nota nada más para que vean cómo vamos a unir el término asamblea cajal con la iglesia naciente, con el tema que estamos contemplando. ¿Cómo fue que nació la iglesia? Dice, es el tipo de asamblea cultural que constituye a Israel como pueblo de Yahvé. El griego traduce a veces por sinagoga, pero ese es un vocablo que más tarde designará la asamblea religiosa judía. Por lo tanto, es más normal que el griego traduzca cajal como eclesía, iglesia, que los cristianos adoptarán para designar a la comunidad de la nueva alianza. De verdad, cómo es importante cada palabra de la Escritura. Estaban todos reunidos, dice el libro de los Hechos, estaban en comunidad, estaban como asamblea reunida. Todavía a lo mejor no se hacía presente el Señor, pero en torno a una palabra del Señor. Váyanse y esperen. Y estaba con ellos María, la madre de Jesús. Y así como María, la madre de Jesús, fue llena del Espíritu Santo para dar a luz al Hijo de Dios, ahora María también, junto con los apóstoles, para ser llena del Espíritu Santo y que puedan hacer la iglesia con la madre y con los discípulos, como era el sueño de Jesús en la cruz cuando le dijo, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Una vez que ya hicimos como este recuerdito, porque creo que era importante hablar de este término de qué es la iglesia, quiero retomar el orden que llevábamos de temas en este apartado que se llama la iglesia naciente. Vimos que Jesús hizo una promesa de enviar el Espíritu Santo. Segundo, vimos la ascensión de Jesús. Tercero, el colegio apostólico. Cuarto, la elección de Matías. Y la última clase vimos la efusión carismática del Espíritu Santo en Pentecostés. Ahora vamos a un nuevo tema que se llama testigos de Pentecostés. Les quiero recordar que en la Biblia hay dos verbos que se conocen como los verbos del testimonio. Y esos son el verbo ver y oír. Y los apóstoles acaban de ver y oír. Vieron unas lenguas como de fuego y oyeron un viento huracanado. Eso quiere decir que ellos han tenido una experiencia, porque han visto y han oído. Y antes de seguir, quiero que vayamos al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, cuando nace Jesús y viene el relato de los pastores. Los pastores ven y escuchan. Voy a leer capítulo 2, versículo 8. Versículo 9. Se les presentó el ángel del Señor. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no temáis, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Oyeron y vieron. Y después van a ver al niño, lo encuentran, y en el versículo 20, cuando concluye el relato, Lucas nos presenta a los pastores como testigos a través de esos dos verbos. Voy a leer. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto tal como se les había anunciado. De manera que yo, para poder ser testigo, para poder dar un testimonio válido, tengo que haber tenido una experiencia de aquello que voy a testimoniar. Bíblicamente, como se dice, tengo que haber visto y tengo que haber oído. Piensen cuando llaman a un testigo a declarar en un juicio. Le van a preguntar, díganos lo que usted vio o díganos lo que usted escuchó. Ah, muy bien, usted vio esto, usted escuchó esto, usted es un testigo válido. Entonces Lucas nos presentó
en el relato del versículo 1 al 4 dos elementos, uno acústico habíamos dicho y uno visible. El acústico es el viento de un huracán que se escuchó, que se sintió, y luego las lenguas como de fuego que vieron los apóstoles. Entonces ya no tiene ningún problema para presentarlos a partir del versículo 5 como testigos de Pentecostés. Voy a leer el versículo 5. Residían en Jerusalén hombres piadosos. ¿Quiénes son los hombres piadosos? Yo me acuerdo que yo me acordaba de cuando me decían, ay, mira esa señora tan piadosa, y yo pensaba que era pues una viejecita que estaba hincada siempre en la iglesia, como que esa era la idea que yo tenía de una persona piadosa. Pero la verdadera piedad, en la Biblia, la piedad es como un sinónimo de la verdadera religión. Y la verdadera religión o la verdadera piedad es darle a Dios el culto que Dios merece, pero no cuando voy a la iglesia, sino las 24 horas del día, ¿sí? Esa es una persona piadosa. No es una persona piadosa la que va una hora y esa hora fue piadosa. Ser piadoso es vivir todo el tiempo sabiendo quién soy yo delante de Dios y dándole a Dios el culto que se merece. De manera que había en Jerusalén hombres piadosos, y luego Lucas, que es un evangelista realmente muy brillante, que ha investigado mucho, que quiere presentarnos todo como de verdad es, dice que venían de todas las naciones que hay bajo el cielo. Él tiene muy claro que Jesús murió por todos los hombres. Y entonces, ¿quién va a poder recibir ahora el testimonio que den los apóstoles? Cualquier persona piadosa, cualquier persona que quiera estar así como en amistad con Dios, de cualquier nación. De cualquier nación. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó llena de estupor. La gente escuchó aquel viento huracanado. Fueron a donde estaban los apóstoles, pero cuando ellos llegaron ya el viento no estaba. Entonces, ¿por qué se quedaron tan llenos de estupor? Porque cada uno de todos estos judíos piadosos de tantas naciones oía a los apóstoles hablar en su propia lengua. Ahorita más adelante les explico esto de las lenguas. Estupefactos y admirados, podemos pensar, a lo mejor alguien los había visto entrar al cenáculo muertos de miedo, o como aquellos amigos del crucificado que no quieren que nadie los identifique. ¿Cómo? ¿No son galileos todos estos que están hablando? ¿No tienen la lengua hebrea? ¿Cómo es posible que cada uno de nosotros les oiga en nuestra propia lengua nativa? Y empieza a hacer San Lucas una enumeración de los pueblos conocidos por él, pero como para darnos una síntesis de todos los habitantes de la tierra. ¿Okay? Y dice, aquí habemos partos, medas y elamitas. O sea, el mensaje de Jesús va a romper todas las barreras raciales. Y luego va a romper también todas las barreras territoriales. Hay habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y la parte de Libia fronteriza con Cirene. Incluso va a romper las barreras entre judíos y gentiles. También hay aquí romanos, residentes, judíos y prosélitos. ¿Quiénes eran estos prosélitos? Eran personas que, habiendo conocido algo de la fe judía, a lo mejor escuchando que existía para ellos un solo Dios y que le daban culto a un único Dios, a lo mejor les atraía su forma de vida. Querían ser judíos, pero no podían porque para ser judío se necesita tener la circuncisión. Entonces se les llamaba prosélitos. La Biblia de Jerusalén también nos ayuda mucho. En la nota del capítulo 2, versículo 11a, dice,
Los prosélitos son los que, sin ser judíos de origen, han abrazado la religión judía y han aceptado la circuncisión, constituyéndose así en miembros del pueblo elegido. Entonces, ya no solamente son judíos piadosos, sino que San Lucas quiere englobar diferentes razas, diferentes naciones, de diferentes territorios, porque él lo que quiere enseñar es que el Evangelio rompe todas las divisiones que puede haber entre los hombres. Jesús murió por todos, Jesús es para todos. Y luego dice una palabra que para mí es la más importante de todo el relato. ¿Cómo es posible que les oigamos proclamar en todas nuestras lenguas las maravillas de Dios? ¿Qué es lo que tengo que subrayar? Proclamar las maravillas de Dios. Cuando se proclaman las maravillas de Dios, hay un lenguaje que se siente, es un lenguaje que no necesita ser un idioma. Siempre les digo, pero me gusta recordar la Madre Teresa, una mujer de Albania que hablaba como lengua, a decir, albanés, que aprendió inglés probablemente, que llega a vivir a Calcuta, donde hay tantos dialectos, pero además vive en Calcuta, en las calles de Calcuta, donde hay todavía más dialectos. Pero la Madre Teresa no tenía que hablar. Ella abrazaba, ella hacía sentir la presencia de Jesús que estaba en medio de los pobres. Y con el lenguaje del amor comunicaba el amor de Jesús. Los apóstoles no salieron a dar clases de religión, no salieron a enseñar sagradas escrituras, salieron a dar un testimonio. Dios ha hecho maravillas en favor de la humanidad. Nosotros somos testigos. Dios envió a su Hijo. Jesús murió por todos nosotros. Y Dios resucitó a Jesús. Y Jesús está vivo. Y Dios sigue obrando maravillas a través de su Hijo Jesús en nosotros. Entonces, más que quedarnos otra vez en la cáscara de la nuez de cuántos lenguajes hablaban, si Pedro hablaba un idioma y Juan hablaba otro, o si la gente era tan inteligente que les entendía, eso es quedarnos en la cáscara. Tenemos que irnos al corazón. ¿Qué fue lo que proclamaron los apóstoles? ¿Qué llevaban esos hombres en el corazón? Un testimonio de las maravillas que Dios puede hacer. Vieron a Jesús muerto, vieron a Jesús resucitado, vieron a Jesús ir al cielo. Ahora ellos han recibido el Espíritu Santo como fuerza de Dios para poder dar testimonio. Y ese es un testimonio feliz, es un testimonio alegre, es un testimonio que atrae. Y la gente queda perpleja. Todos estaban, bueno, me voy a quedar ahí porque sí quiero explicarles un poquito lo de las lenguas para que no se me vaya a olvidar y dárselos porque, pues, si vamos a enseñar tenemos que enseñar bien. Los que estudian dicen que, primero que nada, poder expresarse en lenguas diferentes o en lenguas nuevas es, primero que nada, un don del Espíritu Santo para proclamar las grandezas de Dios. Y ellos nos dicen que pudieron haberse dado cualquiera de estos dos fenómenos. El primero de ellos se llama xenoglosia, con X, que significa hablar un idioma que no es el propio sin haberlo aprendido antes. Por ejemplo, que Pedro empezara a hablar en el lenguaje de los habitantes de Capadocia. La otra posibilidad es que fuera un fenómeno que se llama glosolalia, que es yo hablo un idioma que no conozco, pero es conocido para el que me está escuchando. O el que me escucha lo oye en su propio idioma y a lo mejor yo estoy hablando hebreo y el otro está oyendo su propio idioma. La verdad es que es tan poco importante que ellos no se detuvieron a explicarnos, fíjese que lo que pasó fue esto. Lo importante es el mensaje que se comunica y cómo se comunica. Yo creo que en esto debemos de ver la mano de Dios cuando suscitó en San Juan Pablo II el tema de la nueva evangelización. Juan Pablo II, les recuerdo cómo nos decía,
una evangelización nueva en su ardor, en su método y en su expresión, pero me quiero fijar en su ardor. Juan Pablo II reflexionaba y decía, un ardor como el de Pentecostés. Que no salgamos a imponer normas, que no salgamos a tienes que creer la misma doctrina que yo creo. Este no fue el sistema con el que nació la iglesia. La iglesia nace con un lenguaje que habla de las maravillas de Dios que es así como el lenguaje del amor. Quiero leerles una nota de la Biblia de Jerusalén que dice así, la nota del capítulo 2, versículo 6, al final. Da una muy bonita explicación de a lo mejor por qué San Lucas quiere ponernos estas diferentes lenguas. Y dice, Lucas ve en este hablar en todas las lenguas del mundo la restauración de la unidad perdida en Babel. ¿Qué había pasado en Babel? Los hombres, dice el texto, en el hebreo, si lo traducimos directo del hebreo, dice, más que pensar que hicieron hacer una torre para llegar al cielo, ellos dicen, hagámonos un nombre, hagámonos famosos, hagámonos como Dios, queremos llegar hasta el cielo, ¿no? Y San Lucas como que piensa que este es el lenguaje de la soberbia. Y bajó Dios y se molestó y dijo, ¿cómo es posible? Acaban de ver el diluvio, acaba de empezar otra vez la humanidad, empieza una nueva creación y vuelve el mismo pecado a los hombres. Yo hablo mi propia lengua, yo soy soberbio. Y cuando yo soy soberbio y yo tengo mi propia lengua y yo tengo mi propia verdad, no me entiendo con mis hermanos. Entonces, en el relato de Babel, como lo dice el autor del Génesis, vamos a leerlo. Génesis 11, capítulo 1. Capítulo 11, versículo 1. Fíjense cómo dice. Vean cómo inicia. Todo el mundo tenía un mismo lenguaje e idénticas palabras cuando estamos en unión. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Senar y ahí se establecieron. Entonces se dijeron el uno al otro, vamos a fabricar ladrillos y a coserlos al fuego. Así el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa. Después dijeron, vamos a edificarnos una ciudad, una torre con la cúspide en el cielo y hagámonos un nombre. Dios les había dado su nombre, Dios les había dado su identidad. Ahora ellos están rechazando ese nombre, están rechazando esa identidad, se quieren erigir ellos mismos en Dios. Entonces, cuando yo me siento Dios, cuando yo manejo el lenguaje de la soberbia, no me puedo entender con mis hermanos. Entonces vean cómo para San Lucas, Pentecostés es la antítesis de Babel. Si en Babel todos hablaban una lengua diferente y no se podían entender con sus hermanos, en Pentecostés todos, llenos del Espíritu Santo, van a hablar una misma lengua. ¿Cuál era el deseo de Jesús? Si se acuerdan cuando vimos en la Pascua del Señor, ¿cuál fue la oración que Jesús hizo al Padre antes de morir? Vamos a abrir el Evangelio de San Juan en el capítulo 17. Le dice, no voy a leerla toda, pero Jesús les dice, Juan 17, 20. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que creerán en mí por medio de su palabra, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me has enviado. La súplica de Jesús es en favor de la unidad de los discípulos. Entonces vamos a ver como una comparación entre lo que fue Babel y cómo Dios con su Espíritu hace todas las cosas nuevas en Pentecostés. En Babel hay confusión de lenguas. El hombre es el centro de todo. Yo soy el centro y cuando yo soy el centro y cuando yo tengo la verdad, no me entiendo con mi hermano.
En Babel vemos hombres animados por una voluntad de poder, que quieren hacerse famosos y que en lugar de aceptar el nombre que Dios les ha dado, tú eres mi criatura, tú eres imagen y semejanza, ahora quieren hacerse Dios. Y hay confusión, y hay división, y hay caos. En cambio, en Pentecostés, ¿qué pasó? Todos hablan una lengua, no sabemos cuál, pero lo que sí sabemos es que todo el mundo la entiende. En el centro está Dios, no están los hombres. Y cuando Dios está en el centro y cuando no hablamos de nosotros mismos, entonces en lugar de confusión, división y caos, tenemos lo que Jesús quería: claridad, unidad y paz. Y nada más para terminar, vámonos al relato de Hechos otra vez. Nos faltaron 2 versículos. Capítulo 2, versículo 12. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían, riéndose, están repletos de vino. Lo vamos a ver con más detenimiento la semana entrante, pero Jesús, como Simeón le había dicho a la Virgen, siempre será signo de contradicción. Unos con el corazón abierto lo van a recibir, otros cerrándose, burlándose incluso de los mensajeros del Evangelio, dejan entrever que no les interesa Jesús. Eso vamos a ver la semana entrante. Hasta la próxima. Muchas gracias por haber estado con nosotros y alabado sea Jesucristo.